Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arrancaremos entonces. Primero que nada, muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Yo soy Luis Chávez, soy director de servicio al cliente de TNS México y soy responsable de Customer Experience. Antes de arrancar, les pido por favor que pongan en mute sus líneas, ya sea a través de su teléfono o con *6. La idea es que todas las preguntas sobre la presentación o si tienen alguna pregunta técnica se hagan a través del chat para que sea mucho más fácil llevar a cabo la sesión. Al final de la sesión estaremos contestando las preguntas. Arrancamos entonces. En realidad, todos queremos que la experiencia del cliente se monitoree de manera fácil, rápida, pero en realidad no es sencillo. No solo no es sencillo, sino muchas veces, nos engañamos pensando que hacemos encuestas o herramientas cortas, rápidas y sobre todo que recopilen toda la información que necesitamos del cliente de manera clara y veraz. Desafortunadamente no siempre pasa. A veces tenemos encuestas muy largas en donde al final pues estamos teniendo respuestas que no son las más adecuadas o estamos de alguna forma divagando y preguntando cosas que no vienen a cuento con lo que estamos midiendo. En ese sentido, es clave identificar y entender qué es lo que queremos medir y hacerlo de la manera más fácil y más económica en términos de tiempo para nuestros entrevistados. Si pensamos, por ejemplo, en las encuestas online y los datos que les muestro en este slide tienen que ver con las tasas de abandono en encuestas de panel realizados por Lightspeed Research, vemos que conforme va creciendo el tiempo que tenemos al entrevistado en línea, pues es mucho más fácil que abandone. Esto no es ninguna noticia. Sin embargo, algo que nos parece muy interesante es que cuando abrimos estas tasas de abandono por el dispositivo del que están accesando, pues vemos que los dispositivos móviles tienen tasas de abandono mucho más altos. Y esto es grave porque cada vez más nosotros como personas normales, más nuestros encuestados, accesan más al mundo digital a través de dispositivos móviles. Entonces la mayor parte de nuestras encuestas hoy empiezan a ser contestadas desde celulares, desde tabletas, en donde las tasas de abandono son mucho más altas. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de obtener la información que queremos en un tiempo cada vez más corto, en un tiempo récord, diría yo. Disculpa, una pregunta. Sí. Sí, tienes la misma gráfica, pero para cuando tú aplicas la encuesta cara a cara. Para la presentación no la tenemos, pero sí, definitivamente tenemos los datos. El tema con las encuestas cara a cara es que tienes factores adicionales que te impactan más en el abandono, como el tipo de material que estás mostrando. Pero también, conforme va aumentando el tiempo, tienes tasas de abandono cada vez más altas. Más altas, o sea, se comporta igual que con los dispositivos móviles. Sí, y lo mismo pasa de manera telefónica. Conforme va pasando el tiempo, es más fácil que abandonen los entrevistados. Hay cosas que impactan, como el lugar en donde estás aplicando la encuesta, por ejemplo. Ok, gracias. No hay. Ok, bueno, cuando hablamos entonces de las implicaciones de tener un tracking complejo, y por complejo nos referimos a lo largo de la medición o a lo complicado de las preguntas, pues tenemos ciertas cosas que nos impactan en lo que estamos midiendo. La primera es que cuando tenemos entrevistas largas o demasiado vagas, pues no solo estamos sirviendo a muchos propósitos, sino además no nos estamos pudiendo enfocar. Y es mucho más difícil tener insights accionables que resuelvan la pregunta inicial. Es algo muy común que una vez que estamos haciendo un estudio, se nos ocurra, agreguemos un par de preguntas más, quiero entender también cómo se relaciona con este otro producto o qué están pensando al respecto de. Inicialmente parece una idea muy buena. Al final ya tengo la herramienta, ya tengo a la persona ahí, no pasa nada si le agrego un par de preguntas. El tema es que difícilmente es un par de preguntas. Normalmente empieza a crecer y tenemos de repente respuestas que ya no tienen mucho sentido.
y hay una poca relación con lo que las personas realmente hacen o con el desempeño del negocio. Seguramente a ustedes les ha tocado escuchar o ver una encuesta en donde después de determinado tiempo el entrevistado te está diciendo sí, muy bien, y ya no está aportando más. La otra cosa es que en la medida en la que la encuesta es larga y compleja, pues es mucho más complicada de analizar y por lo tanto la información es cada vez menos oportuna. Ya no digamos en tiempo real, sino incluso pueden pasar semanas o meses para poder terminar de analizar toda la información y poco a poco perdemos la oportunidad de ejecutar en el momento adecuado. Entre otras, estos son algunos de los principales impactos o implicaciones de una encuesta larga. Una solución posible puede ser, bueno, ¿qué pasa si en lugar de realizar investigación, pues me dedico a monitorear las redes sociales? Y nos da varias ventajas. Por un lado, tenemos un amplio rango de opiniones que no tienen un filtro, ya no está acotado a estar pensando en mi diseño muestral. Ya no es los hombres o mujeres de 15 a 40 años que estoy midiendo o aquellos que pasaron por un proceso específico, sino lo estoy abriendo a las opiniones completas de cualquiera que tenga acceso al mundo digital o una red social. Otra ventaja es que tengo información en tiempo real. Ya no necesito esperar a que cierre un proceso y analizar los datos, ya puedo saber exactamente hoy qué están diciendo. Y esto también hace que esa información sea sensible a los eventos. Es decir, si algo está pasando que impacta la relación con mi marca, que impacta la forma en la que me ven, lo puedo saber y lo puedo ligar incluso al evento que está pasando. Y evidentemente algo que hace brillar los ojos de todos es, bueno, además es algo más barato porque ya está la información allá. Ya es un proceso más bien de búsqueda, de encontrarla. Al final, entonces estamos viendo que las ventajas son muchas, pero ojo, esto debemos matizarlo y debemos unirlo o sumarlo a un diseño de investigación claro sobre las métricas que tenemos. Esta red social, esta información del mundo digital nos debe servir para enriquecer nuestra investigación, no al revés. Y probablemente muchos de ustedes están diciendo, oh, excelente, tal vez funcione. Y la primera preocupación es ese tal vez. ¿Qué es lo que hace que hoy no lo estemos aplicando? ¿Qué es lo que hace difícil de incorporar? Bueno, la principal razón es el ruido, la cantidad de información adicional que tenemos. El reto acá es poder, de todo lo que podemos accesar, de las miles o millones de menciones que podemos encontrar sobre nuestros servicios o sobre nuestras marcas, ¿cómo puedo ordenarlas? ¿Cómo puedo limpiarlas? ¿Cómo puedo obtener algo que me ayude a tomar decisiones? Y no perderme y quedarme leyendo los comentarios durante miles de horas. Por eso es importante utilizar como base la métrica de lo que estoy midiendo. Entonces, lo que buscamos es una fusión entre los datos que genera una encuesta con datos externos, y esto nos va a generar muchos beneficios. El primero y el más claro es que vamos a tener diagnósticos mucho más ricos. Vamos a poder profundizar mucho más a las respuestas que normalmente obtengo en una encuesta, que son mucho más escuetas, mucho más enfocadas. Aquí puedo abrirlo más a la experiencia, puedo entender exactamente qué están viviendo y por lo tanto puedo tener mejores diagnósticos. Por otro lado, tengo información en tiempo real que me puede incluso ayudar a prever lo que voy a encontrar durante mi levantamiento y hacer un uso mucho más eficiente de nuestro presupuesto. Pero no sirve si no logro hacer un tracker mucho más corto, si no logro enfocar lo que voy a obtener, y entonces ya a través de la red social puedo enriquecerlo y puedo crecer. En resumen, nosotros consideramos que necesitamos dejar de hacer preguntas de las cuales ya sabemos las respuestas, ya sea porque las tenemos dentro de nuestros datos internos o porque las podemos encontrar en el mundo digital. Si ya está allá, mejor enfoquemos nuestro esfuerzo de una manera mucho más puntual a entender qué está pasando.
Estas nuevas fuentes de información la proveen de manera mucho más rápida, predictiva, y en un uso en conjunto nos pueden ayudar a hacer mucho más eficiente nuestra inversión. Por lo tanto, necesitamos repensar cómo monitoreamos y cómo entendemos este mundo de información transparente y de elecciones, porque no solo así es como nuestro cliente vive el mundo, no solo así es como interactúa, sino así también es como nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones e implementar. Tenemos que hacerlo de manera mucho más rápida e incluso de manera mucho más transparente. Por lo tanto, debemos buscar un enfoque que incorpore medidas que puedan ser mucho más claras y que ayuden a mejorar el impacto del negocio. Si pensamos en la relación de nuestros clientes, en la relación que tienen con nosotros como servicio o con nosotros como marca, tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar en el desempeño. El desempeño de mi compañía es la base de esta relación. Y por el desempeño, bueno, pues estamos hablando del producto, de la calidad del producto que estoy dando o del servicio que estoy dando, de los procesos para interactuar entre los clientes y nosotros, de las personas que se encargan de este proceso y que al final son la cara de nosotros, de cada cliente, y también de las emociones que despertamos como marca. Durante mucho tiempo pensamos que cuando hablábamos de la fortaleza de la relación, todo se trataba única y exclusivamente del desempeño, qué tan bien lo hago, qué tan mal lo hago. En realidad hay cosas adicionales como las emociones o como qué piensan de mí mis clientes y qué piensan de mis competidores. Y la idea, el objetivo de entender todo este desempeño y de poder entender la fortaleza de la relación y poder decir qué tan bien estamos con nuestros clientes, al final lo que buscamos, para lo que nos sirve, es para predecir y entender el comportamiento del consumidor. Entender si un cliente en particular se va a quedar con nosotros, se va a ir, si va a gastar más o menos dinero, si está considerando o no cambiarse, si está hablando bien de mí o está hablando mal, si está recomendando. De alguna forma medimos lo que hoy hacemos y cómo nos ve para entender qué va a hacer él a futuro con nosotros. Pero esta fortaleza de la relación además se ve impactada no solo por lo que hacemos, no solo por nuestro desempeño, también tiene que ver el contexto competitivo. ¿Qué hace nuestra competencia? Yo puedo estar totalmente satisfecho con el desempeño de mi banco, puedo considerar que es bueno, pero si alguien está ofreciendo algo mejor, existe un riesgo. Entonces no solo se trata de medir mi desempeño, necesito el contexto competitivo y necesito también el contexto individual de cada uno de nuestros clientes. Por ejemplo, su etapa de la vida, su etapa de relación con el producto, algunas variables puntuales demográficas que hacen que un nivel de fortaleza sea bueno o no, independientemente de que también mi desempeño está haciendo. Y esto, normalmente, tanto el desempeño como las decisiones que estamos haciendo, que están haciendo nuestros clientes, impactan en las redes sociales. Y se vuelve un ciclo, porque cuando yo vivo una experiencia, entonces escribo en una red social, escribo en el mundo digital, y esto va a impactar tal vez a alguno de ustedes a que tome una decisión sobre su servicio o sobre su marca. Entonces, este contexto competitivo y este desempeño ya no solo lo vivo para mí, ya no solo es la experiencia que yo adquiero a través del uso de servicios, sino también se vuelve la experiencia que está disponible para todos a través de una red social, que muchas veces impacta en la forma en la que pensamos de una marca y de un servicio, aunque nosotros no hayamos vivido el problema o no hayamos vivido el beneficio. ¿Okay? Si pensamos, por ejemplo, en un tracking tradicional, tomemos como ejemplo el NPS. El NPS es una medida en donde lo que buscamos o lo que entendemos es la probabilidad de que me recomienden. Lo que estoy midiendo es qué tan fácil es que mis clientes se vuelvan promotores de mi marca. También busco entender quiénes son aquellos que son detractores y por qué. Pero estoy hablando en todo el tiempo de una posibilidad de recomendación. ¿Qué tan probable es que me recomiendes? ¿Qué tan probable es que no lo hagas?
¿Qué pasa si adicional a eso pues nos enfocamos a entender quién hoy realmente me está recomendando? ¿Quién hoy está hablando mal de mí? Al final puedo traducir eso ya no en una posibilidad, sino en una medición de lo que realmente está pasando hoy. Y enriquecer entonces la información o el tipo de información que obtengo de una encuesta normal. A lo mejor puedo entonces enfocarme en aquellos que ya me están recomendando hoy en una red y entender por qué, y entender cómo miden mi desempeño, y entender el contexto competitivo contra el resto de los competidores. Es una herramienta o es una forma de integrar la información que me permite ir más allá de la simple respuesta tradicional a la que estamos acostumbrados. Al final, lo que buscamos es fortalecer esa relación y que haya un retorno. Como marca, no solo queremos que la relación sea fuerte, sino que se traduzca en un beneficio mutuo para el cliente y para nosotros. En ese sentido, entonces, la investigación o el proceso para entender cómo está esta relación debe medirse en varias dimensiones. La primera es lo que estamos acostumbrados a hacer, es lo que hoy hacemos, que es la investigación tradicional a través de un tracker en donde estoy midiendo mi experiencia. Claro, la clave es hacerlo cada vez más corto y más certero. El segundo nivel es algo que poco a poco estamos empezando a hacer, pero que todavía no estamos acostumbrados a incorporarlo dentro de nuestras medidas de relación o de experiencia del cliente, que es el tracking o traquear, medir dentro de las redes sociales en tiempo real qué está pasando. Estoy seguro que todos ustedes dentro de sus compañías tienen equipos que se encargan de medir esto, incluso generan indicadores, hay parámetros de respuesta, se está invirtiendo mucho en esto. Sin embargo, todavía no lo estamos ligando de la manera más eficaz para medir la experiencia del cliente a lo largo del tiempo. Necesitamos entonces poder utilizarla, por ejemplo, como un disparador para encuestas específicas, targetear segmentos, medirlo dentro de eventos puntuales o hacer análisis un poco más profundos sobre el mood que se está reflejando en las redes sociales sobre mi marca. Un tercer nivel de medición para enriquecer el modelo es el feedback en tiempo real. Ya no medir o no solo medir la experiencia en general con el servicio, sino medir de manera puntual una transacción o un encuentro. Esto me permite reaccionar de una manera mucho más puntual, mucho más enfocada. Y si cuando estamos hablando de la medición de la experiencia en general debemos hacer trackers cortos, acá en particular debe ser algo muy chico, inmediato, algo que le genere al cliente la sensación de que vamos a accionar y que no le esté quitando mucho más tiempo por cada interacción. Y por último, el cuarto nivel es poder agrupar todo lo que estamos obteniendo de los tres anteriores y relacionarlo con los datos que ya ustedes tienen del cliente. Generar mucho más información cruzada que nos permita tomar mucho mejores decisiones. Si se fijan, la clave detrás de todo esto es la interacción de distintas fuentes. Fuentes que en la mayoría de los casos hoy estamos haciendo, pero que no estamos logrando que se hablen de una manera eficiente o por lo menos oportuna. Ahora, enfocémonos en el tema de los trackers cortos y certeros. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para lograr medir la relación, la fortaleza de esta relación de una manera rápida y clara? Para nosotros, la medida ideal es construir un índice que me pueda dar en un solo número la fortaleza de la relación, que me permita poder decir de un vistazo qué tan bien o qué tan mal estoy con cierto tipo de clientes, que lo pueda comparar entre distintos grupos de mis propios clientes, que los pueda comparar con los clientes de la competencia o que lo pueda comparar con lo que mis clientes piensan de alguien más. ¿Cómo construimos este índice? ¿Cómo construimos esta medida? Consideramos que la base clave de la relación empieza en el desempeño. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy entregando mi producto? ¿Cómo estoy entregando mi servicio? Pero no me puedo quedar ahí.
No me puedo quedar única y exclusivamente con el desempeño. Buscamos entender cómo están viendo a los competidores. ¿Y cómo lo están viendo? Desde una perspectiva muy sencilla. ¿Qué tanto me prefieres a mí versus los demás? Entonces, con esto, ya no solo estoy hablando de qué tan bien lo estoy haciendo o qué tanto estoy cumpliendo con lo que tú esperabas de mí. También estoy hablando de cómo me ves versus el resto. Y podemos tener entonces en un solo indicador que refleja una visión interna y una visión externa del mercado, un índice que me habla de la fortaleza del cliente. Tradicionalmente hay muchas otras variables que se pueden incorporar a la construcción de este índice, y hay corrientes que dicen, no, mira, lo más importante es pensar en la recomendación, o lo más importante es pensar únicamente en la satisfacción, o en qué tan difícil, por ejemplo, fue tu interacción conmigo. Es una medida que se ha puesto muy de moda cuando medimos interacciones en call centers. Todas estas medidas en realidad son un reflejo del índice, son una consecuencia. Yo te recomiendo porque tuviste un buen desempeño, yo te recomiendo porque te prefiero versus las opciones, no al revés, no porque te recomiendo tienes preferencia. Entonces, veamos en la base de estas dos preguntas entendemos de manera holística la experiencia del cliente. Y claro, no solo es un tema de consideración, es algo que hemos medido y que hemos correlacionado con múltiples variables de desempeño o indicadores duros del desempeño de las compañías. Ahora, no solo se trata de hablar del número, no solo se trata de pensar en términos del índice, sino también poder identificar cuáles son las diferencias que vemos entre el desempeño y la preferencia. ¿Cómo se construye este gap? Que es un gap que por default, en la mayoría de los casos, existe. Es muy difícil que el nivel de preferencia sea equivalente al nivel de desempeño óptimo, y que además se va moviendo a lo largo del tiempo y a lo largo del ciclo de vida de la relación que existe con cada uno de nuestros clientes. Tomemos, por ejemplo, un caso en donde se acaba de contratar un servicio y pensemos en una línea telefónica, que podría ser cualquier otra cosa. Conforme va avanzando el tiempo, aún a un desempeño constante, aún al mismo nivel, yo como empresa no he dejado de hacer nada, todo lo he hecho igualito, estoy cumpliendo la promesa que te di el día inicial, y sin embargo la preferencia poco a poco a lo largo del tiempo se puede ir desvaneciendo. Y se puede ir desvaneciendo por múltiples razones. La primera y la más básica es porque cuando la relación empieza es un proceso de conocimiento, es un proceso, perdonen la expresión, de enamoramiento. Entonces yo estoy satisfecho con lo que estás haciendo, por eso te contraté. Conforme va pasando el tiempo, esperaría que hicieras otras cosas, esperaría que mostraras algo distinto. Ya lo que has hecho siempre, no digo que lo hagas mal, pero no me alcanza para preferirte. Y a eso sumémosle lo que la competencia puede estar haciendo, lo que se está agregando en términos de mercado, que hace que lo que en un principio me pareció una oferta excelente, hoy es una buena oferta simplemente. Entonces, por eso es importante entender, conocer el gap entre el desempeño y la preferencia, y poderlo medir a lo largo del tiempo, y poder tomar las acciones adecuadas para diferenciarlo, para poder subir mi preferencia si me estoy quedando abajo, o para apuntalar mi desempeño si ese es mi problema clave o mi problema básico. Pero tener una relación fuerte no garantiza que el cliente no se vaya. No garantiza que no exista un riesgo de churn o de abandono hacia mi producto o servicio. Si pensamos en estos tres grupos, acá estamos dividiendo el nivel de la relación en tres bloques: la relación más sólida, la relación moderada y la relación débil. Y cuando vemos los colores, si les pido se fijan en los colores de los dibujitos que tenemos acá, el color azul son aquellos que tienen un muy bajo riesgo de abandono, el color blanco son los que tienen un riesgo mediano, y el color amarillo son los que tienen un riesgo alto de abandono. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que si mi relación es sólida, ahí no debe haber ningún riesgo.
Y por el contrario, si mi relación es débil, entonces ahí todos están en riesgo. En realidad, el grupo del medio, por ejemplo, de la relación moderada, puede tener mucho más individuos en riesgo que el de la relación débil. E incluso aquellos con relación sólida, aquellos que consideran que estoy haciendo un muy buen trabajo, puedo tener un riesgo de abandono. ¿Por qué? Porque probablemente también consideren que alguien más está haciendo un buen trabajo. Porque alguien más puede estarles ofreciendo algo distinto. Entonces, no solo basta con tener una relación fuerte, no solo basta con tener un desempeño excelente, no solo basta con ser la opción en donde hoy está. Tenemos que entender cómo están en términos, o qué están viendo en términos de las distintas opciones del mercado. Y aquí tenemos una cita de Dan Ariely. Siempre vemos las cosas que tenemos en relación con nosotros. Y esto es cierto no solo para las cosas materiales. No solo nos comparamos, no solo estoy pensando si mi coche es más grande, si mi coche es más rápido, no solo estoy pensando si algo es mejor o es más rico, en algo que puedo ver o medir. También pasa con cosas efímeras, con emociones, con actitudes. Puedo hablar de que la amabilidad en un banco es mejor que en otra, o la rapidez del servicio es mejor que en otro, aunque no necesariamente sean cosas que puntualmente podamos medir con una escala. La rapidez tal vez, pero la amabilidad, no voy a decir, me sonrió 5 más que en el otro banco. En realidad, no lo cuantificamos, pero sí lo jerarquizamos. Siempre estamos comparando las cosas para poder tomar una decisión, o para poder incluso hablar de si algo nos gusta o no. Si vemos este dibujo y yo les preguntara cuál de los dos círculos azules es más grande, probablemente la mayoría de ustedes me diría que el círculo que está a la derecha, aún los que ya han visto este ejercicio antes. Sin embargo, los dos círculos tienen exactamente el mismo tamaño. Y podemos decir que es un truco visual. En realidad, esto se trata de cómo percibimos cosas, cómo medimos que algo es mejor que otra cosa. En realidad, el círculo de la derecha lo vemos más grande porque está comparado o está alrededor de cosas más pequeñas. El de la izquierda parece mucho más pequeño porque lo estoy comparando con otras cosas. Un producto, un servicio que en un mercado o en un país puede ser considerado excelente, bueno, un servicio con las mismas características en un mercado distinto podría ser bastante malo. Todo depende de contra quién me están midiendo, contra quién me están comparando, cuáles son las demás opciones que tengo en el mercado. Por eso es importante no solo saber o no solo hablar del índice de nuestra relación, que en este caso sería el 58 que tenemos marcado hasta la derecha, sino cómo está la relación de mis clientes con la competencia. Y aquí es donde estamos haciendo un cambio importante versus la forma tradicional en donde exploramos la relación de los clientes. Estamos acostumbrados a pensar que es importante ver cómo me ven mis clientes a mí, qué piensan de mí, cuál es la naturaleza de esta relación y cómo ven los clientes de mi competencia a su empresa, a su banco, o a su telefónica, o a su empresa de paquetería. ¿Qué pasa con identificar qué piensan mis clientes de los demás, de las otras opciones que hay en el mercado? Y probablemente no es un tema de certeza, mis clientes no necesariamente han estado con la competencia. Sin embargo, tienen opiniones, han escuchado, han leído, han visto, a lo mejor estuvieron hace muchos años. Y es en función de estas opiniones que eventualmente pueden decidir cambiarse o no. No cómo les está yendo a los que viven con la competencia, sino a cómo creo yo que les está yendo. Por eso es importante entonces identificar cómo ven mis clientes al resto del mercado. Y para esto, el primer paso es identificar pues, quiénes son estos otros, quién es esta competencia. Lo primero, lo más claro es pues, con quién hoy estoy compartiendo. En algunas categorías es mucho más fácil. Normalmente tenemos más de una tarjeta de crédito. Es más difícil cuando hablamos de una línea de telefonía celular. Difícilmente tendré contratado con 2.
Pero entonces no solo me quedo con los competidores que hoy me usan o que hoy usan mis clientes, sino también a quiénes están considerando. Quiénes consideran que pueden ser una opción viable. No importa que hoy no estén. Si ya los consideraron, eso es una fuente de riesgo. Y entonces, el primer paso es identificar qué tan fuerte es esa amenaza. Para esto, lo primero, que es algo que seguramente ustedes ya hacen el día de hoy, es identificar, bueno, cuántos clientes son exclusivos y cuántos clientes estoy compartiendo. El siguiente nivel es cuántos clientes solo me consideran a mí y cuántos clientes estarían considerando a alguien más. Y sobre esos clientes que consideran, sobre esos clientes que podrían ser una fuente o un origen de este riesgo, entonces lo que tenemos que identificar es cómo los ven, cuál es el desempeño que consideran que tienen, qué tanto los prefieren, y entonces poder cuantificar este riesgo, poder decir, mira, de mis clientes, un 38%, por ejemplo, están en riesgo. Y están en riesgo porque están considerando a alguien más. Porque consideran a alguien más que además creen que tiene un buen nivel de desempeño o que tiene una buena preferencia. Y eso nos permite incluso decir no solo el tamaño del riesgo, sino en dónde está ubicado. ¿Quién es este competidor que podría estar de una forma u otra robando a mis clientes? Para lograr esto necesitamos entender qué es lo que están viendo. ¿Cuáles son los factores claves por los que están diciendo es una buena opción o tiene un buen desempeño? Ojo, lo que vamos a medir acá es algo de una manera más enfocada a la imagen, porque en realidad no siempre han utilizado el servicio. Entonces, no puedo hacer unas preguntas súper específicas, no puedo hablar, regresando al ejemplo de la paquetería, no puedo hablar de manera puntual si se tardan 3 días o 10 días en entregarme el paquete. Solo puedo hablar de los tiempos en general, o puedo hablar del precio, puedo hablar de la reputación, o si estoy hablando de una compañía de telefonía celular, puedo hablar de la cobertura de la red, porque son cosas que mis clientes saben o tienen una opinión al respecto de la competencia. No puedo ser mucho más puntual que eso, pero sí me permite saber cómo están viendo la competencia. En este ejemplo, por ejemplo, si vemos la línea de color azul, así es como mis clientes me ven a mí y están viendo mucho mejor a un par de competidores en los atributos claves o en las dimensiones claves. Esto implica que esas dos variables son las variables por las que probablemente se van o se irían si se van de mi compañía. Y es lo que tengo que atacar y es lo que tengo que comunicar. Probablemente, y aquí empiezan muchas veces las discusiones al interior de la compañía, probablemente sabemos que nosotros tenemos el mejor servicio. En este caso, que yo tengo una mejor cobertura de red que mi competencia. Sin embargo, hoy mis clientes están pensando lo contrario. Entonces esto me dice qué tengo que comunicar y qué tengo que decirles a mis clientes para asegurar su permanencia. Si se fijan, es un approach en donde no estamos pensando únicamente en mi desempeño, sino estamos incorporando qué piensan de los demás. Y es algo que podemos medir o que podemos realizar de una manera muy rápida. Normalmente, algo como que lo que les acabo de mostrar dura entre 5 y 6 minutos de cuestionario. Y podemos tener de una manera muy clara, muy clave y puntual, cómo estoy y cómo está mi competencia, cómo están viendo mis clientes a la competencia y en dónde me tengo que cuidar. Claro, eso no me dice todo lo que tengo que hacer o qué mejoras internas tengo que hacer. Esto me brinda hacia afuera o me ayuda a entender hacia afuera cómo tengo que jugar mi estrategia. Y hacia adentro, ¿qué hago? Hacia adentro, ¿cómo mido o cómo identifico qué es lo que tengo que mejorar o dónde tengo que invertir mis recursos? Aquí tenemos otra cita, les prometo que es la última. No puede ser bueno en todo, debe ser malo en algún punto. Y esto suena un poco fuerte. En realidad, el tema es, tenemos recursos limitados. No podemos invertir en todo, no podemos hacer o crecer en todo y ser los mejores en absolutamente todo. Va a haber algunas cosas en donde no invirtamos tanto, en donde estemos un poco atrás, a lo mejor en relación contra nosotros o en relación contra la competencia. La clave es identificar qué es lo que los clientes valoran más, para que ahí sea en donde invirtamos y
podamos de alguna forma no desgastarnos en aquello que no está generando, que no está teniendo un impacto en la relación que tenemos con los clientes. Tradicionalmente este impacto lo medimos de una manera lineal. Tradicionalmente decimos, mira, si mejoro en 2 puntos la velocidad en la que me atienden en el banco, entonces voy a mejorar en 1 punto mi relación. Si empeoro en 2 puntos, entonces voy a empeorar en 2 puntos la relación. Normalmente lo vemos como algo lineal en donde el impacto positivo, la forma en la que algo impacta o que me ayuda a crecer, es lo mismo o es el mismo que el impacto negativo. Desafortunadamente no siempre pasa así en la vida real. Hay cosas que si las mejoro, ya no genero una reacción positiva adicional en mis clientes. Ya me diste lo que yo esperaba. Si lo haces más rápido, la verdad es que no voy a mejorar la relación. Volviendo al ejemplo de la paquetería, si yo tengo un servicio de entrega en 4 horas, si ahora lo hago en 3, pues difícilmente va a impactar mi relación con el cliente. No va a haber una mejora. Sin embargo, si de repente en lugar de entregarlo en 4 horas, lo entrego en 12 o en 24, el impacto negativo sí existe y es fuerte. Entonces, no todo juega igual en ambos sentidos. Lo que estamos proponiendo es medir de manera distinta el impacto negativo, este impacto que me pesa cuando dejo de hacer algo, que le pega a mi relación, versus el impacto positivo. El impacto cuando hago una mejora, ¿qué tanto mejora en mi relación? ¿Qué tanto contribuye? ¿Qué tanto se vuelve una inversión rentable en términos de mi relación? Como ejemplo, regresando al tema de la cobertura en celulares, si pensamos en la cobertura de red, bueno, una vez que la compañía ya alcanzó un nivel de cobertura adecuado, una mejora implica muchísima inversión y no necesariamente se traduce en una mejor relación. Sin embargo, si empezamos a tener fallas de cobertura, el impacto en la relación es altísimo. Algo nuevo, como por ejemplo servicios en la nube, el ofrecerlo a mis clientes hoy me da un impacto positivo muy bueno. Es algo que pocos están ofreciendo, es algo nuevo, es algo que hace que la relación sea mucho más fuerte. Pero el no ofrecerlo o el hacerlo no tan bien no me impacta tanto. ¿Por qué? Porque mis clientes no están acostumbrados o no lo están esperando, todavía no lo están pidiendo. Es como un plus. Si te doy el plus, el impacto es buenísimo. Si no te lo doy, no pasa nada. La relación no tiene un impacto negativo tan fuerte. Claro, cuando deja de ser un plus, cuando todos lo están ofreciendo, entonces es algo radicalmente distinto. Entonces hay cosas que me impactan positivamente si las hago y negativamente si las dejo de hacer. La clave está en identificar cuáles atributos, cuáles cosas me impactan positivo, me ayudan a crecer, y cuáles me impactan de manera negativa, aquellas que me impactan en ambos sentidos. La clave para esto entonces es poder identificar o medir en un solo mapa los distintos tipos de impactos. Y aquí, versus la gráfica que mostré anterior, le agregamos unas rayitas punteadas en medio que me ayudan a clasificar mejor en dónde están cada uno de mis atributos, si me tengo o no que enfocar. Lo que vemos en el cuadrante de invertir son aquellas cosas que son lo suficientemente importante el impacto, tanto positivo como negativo, que hace claro que tengo que enfocar toda mi atención en esto. Aunque, dependiendo de dónde está el punto, sea más grande el impacto positivo o el impacto negativo, no importa. Los dos son lo suficientemente grandes como para ser necesario el enfoque. Por el contrario, si vemos, por ejemplo, el cuadrante que dice mantener, ahí tenemos atributos en donde si le invierto mucho o si le invierto, no necesariamente voy a obtener un retorno en términos de la relación. Sin embargo, si aflojo un poco, si dejo de invertir, si empiezo a tener un mal desempeño, el impacto es inmediato y es muy alto. Entonces, estos son atributos en donde no es necesario invertir más, pero es importante garantizar el desempeño actual. Y luego tenemos el cuadrante de construir, que son atributos en donde
Lo ideal es empezar a invertir en este momento porque se capitaliza muy rápido esta inversión. El impacto en la relación es muy alto, pero si no tenemos en este momento los recursos, no pasa nada. Si bajo, no tengo un impacto directo. Y claro, como siempre es necesario agregar una dimensión adicional para aclarar que es el desempeño puntual, porque en este mapa no estamos viendo el desempeño. Entonces el desempeño lo podemos ver del lado izquierdo, clasificando qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo con respecto al promedio de las demás variables. Y entonces, poniéndose en contexto, podemos ver, por ejemplo, que el atributo A1, que está en el cuadrante de mantener, tiene el desempeño más bajo de todos. Entonces, probablemente, aunque no me impacte mucho o no me genere tanto la inversión, probablemente vale la pena considerarlo, porque estoy muy rezagado y el impacto negativo es muy alto. Por el contrario, el atributo 6, aquí tendríamos que estar invirtiendo rápido porque me estoy quedando rezagado y además el retorno es altísimo. Entonces esto me permite tener en un solo vistazo ya algo mucho más puntual de qué tengo que hacer o dónde tengo que invertir. Pero si se fijan, es una visión adicional, es una visión que suma a lo que vimos inicialmente. Inicialmente es cómo están viendo a los demás, cuáles pueden ser mis fuentes de riesgo o mis oportunidades, y de este lado es hacia adentro, qué tengo que hacer para lograr un desempeño óptimo, en qué me estoy quedando atrás y qué puede lograr una mayor relación, qué puede funcionar de manera inmediata para que mi relación crezca, o al contrario, que si no lo invierto y si no trabajo, se puede volver un problema que haga que mi relación caiga y por lo tanto se pueda traducir en un abandono. En conclusión, y un poco repasar lo que ya vimos, necesitamos dejar de hacer las preguntas sobre las que ya sabemos la respuesta. Esto lo podemos obtener de muchas otras fuentes para poder enfocarnos a herramientas mucho más claras que además estén proveyéndonos de información mucho más rápida y que nos permitan tener una mejor capacidad predictiva. Debemos generar esta información y obtenerla, ya está ahí arriba de manera transparente, puede facilitar la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, lo que proponemos es un enfoque de investigación que pueda incorporar todo lo que vimos desde el punto de vista de investigación, más la forma de obtener información en redes sociales o en el mundo digital. Básicamente, esto es lo que queríamos platicar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Denme un segundito, las estamos bajando. La primera pregunta es una pregunta que nos hacemos muchísimo en contacto con las redes sociales, que tiene que ver con los niveles socioeconómicos bajos. Lo que vemos normalmente en la mayoría de los países latinoamericanos, no todos, Chile por ejemplo tiene unas tasas de adopción de internet mucho más altas comparadas con el resto de la región, pero lo que vemos normalmente es que el nivel de acceso es más bajo en los niveles socioeconómicos bajos. Y esto es algo que nos pega muchísimo cuando hacemos investigación online. Pero lo que vemos es que aún los niveles socioeconómicos bajos se conectan de una manera mucho más puntual, probablemente de un café internet, probablemente desde la escuela o desde el trabajo, y están accesando fundamentalmente a las redes sociales. Es por eso que la propuesta es recopilar información desde la red social, porque tenemos suficiente base, tenemos muchísimas personas, aún de los niveles socioeconómicos bajos, que están volcando información y que están volcando opiniones sobre las marcas en las redes sociales. Entonces, lejos de volverse una barrera o un problema, es un lugar en donde se están expresando de una manera mucho más abierta, sin tanta
formalidad, sin decir el deber ser como pasa en una entrevista. Entonces nos ayuda a enriquecerlo mucho más. La segunda pregunta tiene que ver con el tiempo óptimo de un cuestionario o un track. Bueno, depende mucho de lo que estemos midiendo y de la metodología que estemos buscando. Tradicionalmente, cuando estamos en una entrevista cara a cara, podemos, déjenme utilizar la palabra, podemos abusar un poco más del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos al entrevistador ahí para generar el engagement con el entrevistado, para buscar un poco más de tiempo. Sin embargo, lo que termina pasando es que eventualmente las respuestas que tenga no sean las mejores o no sean las más pensadas, porque se cansa el entrevistado. Las entrevistas telefónicas, por ejemplo, tienen una recomendación de máxima duración entre los 15 y los 20 minutos. Más allá de eso es muchísimo, y aún 15 puede ser complicado, depende de lo que estés midiendo. Recordemos que lo que estamos midiendo acá y de lo que se trata un poco esta plática es medir la experiencia del cliente. Entonces, cuando hablamos de la experiencia del cliente, tenemos que ser mucho más concisos, tenemos que ser mucho más claros. A lo mejor cuando estoy midiendo una campaña publicitaria, pues el entrevistado tiene un poquito más de ganas o de tiempo para detenerse. A lo mejor quiere ver otro comercial y te da un poco más de tiempo. Hablar puntualmente de la relación. Entonces tenemos que ser muy rápidos y muy concisos. La siguiente pregunta tiene que ver con la construcción del índice TRIN. Como veíamos en un principio, el índice lo construimos directamente con el desempeño y la preferencia. Y es el promedio de las dos variables. ¿Por qué el promedio? Y hay mucha discusión filosófica atrás, básicamente por dos razones. Hicimos varias pruebas con distintas formas de incorporarlo, incluso con otras variables, y encontramos que el promedio es una de las que tiene el mejor nivel o la mejor calidad de explicación contra indicadores duros de la compañía. Pero no es la única razón. La otra razón tiene que ver con la facilidad y la claridad de explicación. Creo que algo que necesitamos mucho cuando hablamos de la experiencia es poder transmitirla de manera clara a toda nuestra audiencia. Poder decir exactamente cómo se traduce o cómo se representa este índice TRIN. Es una de las ventajas de algunas otras menciones. La clave es ser claro, no pensar en súmalo, multiplícalo, divídele, agrégale, y volverlo algo que, si bien conceptualmente me dice algo, no puedo traducirlo de manera práctica. Entonces el promedio se traduce de una manera muy práctica y le está dando, en tercera, el mismo peso a lo que estoy haciendo yo y a cómo me veo versus los demás. Ok, la siguiente pregunta es, cuando me dice el desempeño, ¿qué es lo más relevante? ¿Producto, proceso, personas, emociones? Sí, la pregunta es si lo tenemos medido. Depende mucho del servicio o del producto que estemos midiendo. En realidad eso es parte de este tipo de investigaciones. El primer paso es identificar qué es lo que pesa más, qué es lo que impacta más en mi relación. Entonces, digamos que es parte del input de la investigación, va cambiando dependiendo del país o de la categoría. En algunos casos el producto es lo más importante o la calidad del servicio no tiene mucho más que ver con la atención. Depende de la madurez del mercado y de las características particulares de la categoría. Otra de las preguntas es, sobre redes sociales, los comentarios en las mismas son mayoritariamente negativos. En realidad, como en todo, depende mucho de dónde estemos buscando y de qué estemos buscando y de la coyuntura puntual. Entonces, hay sitios o hay lugares especializados en volcar, por ejemplo, los comentarios negativos. No, eso no debe estar nuevo para ustedes. Seguramente la mayoría conoce, por ejemplo, sitios como apestan.com. Sin embargo, también existe una gran cantidad de comentarios positivos, particularmente en las redes sociales. Un fenómeno que además es más grande en Latinoamérica que en otros mercados, es la gente que busca relacionarse con su marca.
que se vuelve fan o amigo, entre comillas, de la marca, y que por lo tanto está generando endorsement y está generando comentarios positivos. Entonces, en redes sociales se empieza a equiparar el boost positivo versus el negativo. Depende mucho de lo que estemos haciendo en las redes, y también depende mucho de las coyunturas del mercado y de lo que nuestra competencia puede estar diciendo. Aquí hay otra. Además de la presencia en redes sociales, ¿qué opinión tiene de la implementación de las redes sociales internas para transmitir el mensaje que se quiere hacer llegar al consumidor? No estoy seguro de que entendí bien. Me parece que va orientado a cómo comunico internamente en mi compañía mis mensajes para que después estos salgan y se reflejen en el mundo, llamémosle exterior, hacia afuera. Es clave, es muy importante que adentro de una organización todos estemos en la misma línea, todos estemos pensando en el mismo mensaje y estemos comunicando lo mismo. Algo que sucede con una frecuencia cada vez mayor es que muchas de las campañas empiezan inicialmente de manera interna, para que ya que toda la compañía y todos estemos listos y todos sepamos de lo que estamos hablando, entonces ya mañana salimos al mercado y todos tenemos la misma imagen y todos decimos lo mismo. Y esto, bueno, tiene otro tipo de implicaciones, algo de lo que no les platiqué hoy y no es el objetivo de esta presentación, pero que vale la pena mencionar también es muy importante medir el nivel de la relación con otros stakeholders, no solo con nuestros clientes. Es muy importante, por ejemplo, medir y administrar el talento que tenemos adentro de nuestras organizaciones, porque esto al final impacta en cómo podemos atender a nuestros clientes, cómo se reflejan no solo nuestros mensajes, sino la calidad de nuestro servicio. Entonces, algo que también debemos buscar hacer, poder tener herramientas internas que nos permitan medir la naturaleza y la fortaleza de la relación con nuestros empleados. Si me permite la persona que envió esta pregunta, le envió información también al respecto. Y bueno, la última pregunta es: ¿cómo se identifica un cliente promotor en la red social? En realidad, eso es lo primero que hacemos es clasificar los comentarios en términos de si son positivos o negativos. Y en función a eso, el paso inicial es un paso más automatizado. Después hay que leerlos o analizarlos para validar si realmente algo que aparece listado como positivo es realmente positivo. Y a partir de ahí identificar si el comentario completo se vuelve un tema a favor de la marca o se vuelve un tema negativo. Pero es puntual sobre el comentario, más que sobre todos los comentarios o el historial completo de un solo cliente. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo ligar de manera fácil los datos internos del cliente a los de las redes sociales? Bueno, aquí el primer punto es fácil. No hay una forma tan clara. En realidad lo que tenemos que hacer es monitorear las redes sociales, irlas analizando de manera temporal y puntual junto con el resto de la información. Es un proceso de análisis, es un proceso en donde realmente la forma se le está dando el equipo que está trabajando atrás de eso. No es un proceso del todo automatizado. Lo automatizado puede ser en el momento en el que se levantó esto, en el momento en el que se generaron estos datos internos, por ejemplo, las ventas de la compañía en este periodo, cuántos comentarios positivos hubo, o cuáles fueron las redes, o en qué sentido se generaron estos comentarios. Pero lo valioso del análisis se obtiene de sumergirse en estos datos, de pasar por ellos y valiendo la redundancia, y analizarlos para aportar algo adicional a solo la numeralia de lo que estamos viendo. Y regresando un poco, hablando del presupuesto para revisar el mensaje de una empresa, ¿qué opina del rol de los empleados
de la empresa como embajadores de la marca? ¿Realmente impactan el consumidor? Acá hay dos temas. Depende mucho de la categoría de la que estamos hablando, del tamaño de la empresa, pero también es importante que cualquier iniciativa que tengamos como empresa, tener a bordo, tener de nuestro lado a las personas que van a dar la cara al cliente. Creo que es algo que tiene que ser sí o sí. No, de lo contrario nos estamos exponiendo, nos estamos abriendo a que la campaña falle por errores de ejecución básicos. En términos de presupuesto, depende de las herramientas con las que se dispongan, puede ser algo relativamente barato o mucho más complicado. Recordemos que normalmente los empleados ya los tengo en un solo lugar, y a los que tengo fuera tengo ya redes o formas de contactarlos establecidas como parte del proceso de la operación de la compañía, y puedo utilizar esos mismos canales para hacer viral mi mensaje y hacer viral mi comunicación. No necesariamente tengo que hacer una inversión costosa adicional. Más bien, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la mejor forma de transmitir mi mensaje bajo los canales que ya tengo. ¿Qué método utilizan para clasificar los comentarios positivos versus los negativos? ¿Qué hacen con los comentarios neutros? Ok, aquí eso es una muy buena pregunta. El primer paso, o la forma más automatizada de hacerlo, es identificar palabras de asociación positiva o negativa. El tema es que no es infalible. Yo puedo estar escribiendo una opinión de una marca que es negativa, pero siendo sarcástico o agregando algunas palabras positivas, refiriéndome a alguien más. Entonces, lo que hacemos es, en un primer paso, se clasifican de manera automática y después se les da un barrido de lectura ya con una persona, con un elemento humano para clasificar. En términos de los comentarios neutros, depende del sentido de a qué nos estemos refiriendo realmente como neutros. Si en realidad solo es una descripción, funciona como una forma de dar a conocer la marca, entonces en realidad no es neutro. Si lo que está haciendo es dar cosas negativas y cosas positivas, entonces parte del comentario de lo negativo y lo positivo. Pues ya son todas las preguntas. De todas formas, estamos a su disposición para más preguntas. El correo electrónico es luis.chaves@tnsglobal.com. Les estaremos haciendo llegar un pequeño documento respecto a lo que vimos hoy y más información de los puntos de contacto a lo largo de toda la región para poder resolver estas dudas o cualquier otra que tengan sobre la visión de la experiencia del cliente o la investigación de mercados en general. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego.